Many brave knights had attempted to free her from this dreadful prison, but none prevailed. Hola amigos, bienvenidos a la lección número 37, los tiempos perfectos en inglés. Los tiempos perfectos se caracterizan en inglés porque el verbo auxiliar es have, que significa haber, y el verbo principal va en participio pasado, lo que le da la terminación ado. Por ejemplo, mis hermanos han caminado. Esta oración está en presente perfecto porque lleva el verbo haber en presente, mis hermanos han, y el verbo caminado está en participio porque tiene la terminación ado, caminado. En inglés, my brothers have walked. My brothers have walked. El participio de walk es walked. En los verbos regulares, el pasado y el participio son iguales y llevan ed al final. My brothers have, mis hermanos han, caminado, walked. My brothers have walked, mis hermanos han caminado. La misma oración en pasado perfecto solo se diferenciaría de la anterior porque el verbo auxiliar haber esta vez está en pasado. Mis hermanos habían caminado. En vez de han caminado, habían caminado. En inglés, my brothers had walked. Fíjense que lo único que cambió fue el verbo auxiliar have, que ahora está en pasado, had. El pasado del verbo have es had. My brothers had walked. Y si quiero construir la misma oración en futuro perfecto, el verbo auxiliar haber quedaría en futuro. Mis hermanos habrán caminado. My brothers will have walked. Acuérdense que el futuro lleva el verbo auxiliar will. Will have, habrán. My brothers will have walked. Mis hermanos habrán caminado. Aquí tenemos algunos verbos irregulares. A diferencia de los verbos regulares que llevan ed en el pasado simple y en el participio pasado, los verbos irregulares no tienen una regla y por lo tanto tenemos que aprenderlos con el uso. Por ejemplo, correr, en inglés run, el pasado ran, el participio pasado run. Correr, el participio corrido. Por ejemplo, yo he corrido. Comprar, buy, bought, bought, sería yo he comprado. Contar, tell, told, told, yo he contado. Romper, break, broke, broken, yo he roto. Construir, build, built, built, yo he construido. Por ejemplo, hagamos oraciones con el verbo comprado. Yo he comprado, I have bought. En pasado perfecto, yo había comprado, I had bought. Y en futuro perfecto, yo habré comprado, I will have bought. Ahora les quiero mostrar cómo encontrar la conjugación de los verbos. Una opción es en un diccionario, otra en Google. Por ejemplo, en esta página reverso, yo puedo colocar el verbo comprar, buy, le doy conjugar en inglés y arriba me aparece el infinitivo to buy, el pretérito que es el mismo pasado, bought, bought, y el pasado participio bought. Si quiero correr, run, conjugamos y me aparece run, ran, run. Entonces, ahora sí vamos a ir a la herramienta. Vamos a la pestaña de verbos. Y como se pueden dar cuenta, ya llené la lista con los pasados y los participios. Aquí se puede ver que los pasados y los participios para los verbos regulares son iguales y solo basta con agregar ed al verbo. Algunos requieren una letra adicional, como por ejemplo admit es admitted, pero con doble T. Y los verbos irregulares, por ejemplo run, ya no siguen esta regla. Entonces tenemos que irlo aprendiendo y los vamos colocando aquí cada vez que encontremos un verbo nuevo. Run, ran, run. Regresemos al menú principal y miramos que ya en los tiempos pasado, presente y futuro
aparecen las formas perfectas: pasado perfecto, presente perfecto y futuro perfecto. Ahora quiero que hagamos las mismas oraciones de la presentación con la herramienta. En presente perfecto, la oración mis hermanos han caminado. Mis hermanos han caminado. El sujeto es mis hermanos, my brothers. El pronombre personal es they. El verbo conjugado en presente va a aparecer automáticamente. Es decir, si yo tomo I, have, he has, she has, etc. Entonces coloco they have, y el verbo principal lo colocamos en participio. El participio del verbo principal sabemos que como walk es un verbo regular, se le agrega ed. They have walked. Mis hermanos han caminado, y le podemos colocar un complemento todo el día. Mis hermanos han caminado todo el día. Entonces, con el pronombre personal queda they have walked all day. Y con el sujeto completo, my brothers have walked all day. La estructura de las oraciones afirmativa, negativa, pregunta y pregunta negativa son exactamente iguales que los otros tiempos. Primero, la negativa lleva el no después del verbo auxiliar have. Y en la pregunta, el auxiliar va antes del sujeto. Leamos todas las oraciones para hacer un repaso. Si quiero decir mis hermanos no han caminado todo el día, sería my brothers have not walked all day. Si quiero preguntar que si mis hermanos han caminado todo el día, pregunto have my brothers walked all day. Y si quiero hacer la misma pregunta negativa y con contracción, sería haven't my brothers walked all day. ¿No han caminado mis hermanos todo el día? Ahora, la misma oración la quiero hacer pero en pasado perfecto. Entonces nos vamos al menú, nos vamos al pasado perfecto y aquí voy a pegar la oración. ¿Qué dice la descripción del pasado perfecto? El verbo auxiliar es had. Had no depende del sujeto. El pasado de have es el mismo para todos los sujetos. Entonces aquí no hay ningún cambio. El verbo auxiliar es el verbo had, que es el presente de have. Y el verbo principal está en participio, igual que en el presente, walked, lo que le da la terminación ad. Mis hermanos habían caminado todo el día. My brothers had walked all day. My brothers had walked all day. Ahora, si la quiero hacer en futuro, me la voy a llevar al futuro perfecto. Vamos al futuro perfecto. Dice, el verbo auxiliar es el verbo have en futuro y el verbo principal está en participio, lo que le da la terminación ad. Peguemos la oración aquí y dice mis hermanos habían caminado todo el día. Para que quede en futuro perfecto hay que cambiar el verbo de habían a habrán. Mis hermanos habrán caminado todo el día. El pronombre personal lo cambiamos por they. El sujeto es my brothers. Y el participio del verbo principal, aquí está mal escrito, principal. Y el participio del verbo principal, walked. También se puede usar el complemento all day. Entonces, la oración mis hermanos habrán caminado todo el día. My brothers will have walked all day. Si no encuentran un contexto para esta oración, aplica para cosas que nosotros creemos que habrán sucedido durante un periodo en el futuro. Es decir, yo puedo decir, para cuando anochezca, mis hermanos habrán caminado todo el día. Quiere decir que aún no se ha hecho de noche, pero que en la noche se va a cumplir la condición de que ellos estuvieron caminando todo el día.
Durante la presentación me di cuenta que tenemos dos errores en esta hoja que podemos corregir. Son muy sencillos. Ustedes saben que como la estructura es la misma para todos los tiempos, lo que cambia es la forma del verbo principal y los verbos auxiliares. Entonces yo puedo copiar y pegar hojas, y para el caso del pasado perfecto, aquí dice verbo be conjugado en presente. Sabemos que es el verbo have en pasado. Entonces corrijamos eso. Verbo have en pasado, que es had. Y lo mismo en el presente, dice verbo be conjugado en presente y es verbo have conjugado en presente, que es they have, she has, etc. Mis hermanos, they. Y continuando con las oraciones, ¿se acuerdan de esta parte de la lección 33? Many brave knights had attempted to free her from this dreadful prison, but none prevailed. En esta lección les expliqué que esta oración estaba en pasado perfecto y que más adelante lo íbamos a estudiar. Bueno, como ya estudiamos el pasado perfecto, ya podemos hacer esta oración con la herramienta. Entonces nos vamos al menú, buscamos el pasado perfecto y vamos a escribir la oración en español. Muchos caballeros valientes habían, aquí está el pasado del verbo haber, habían intentado liberarla de esta horrible prisión. Muchos caballeros valientes habían intentado, entonces aquí está el pasado del verbo haber y la terminación ado en el verbo principal, habían intentado. Y hay un segundo verbo en infinitivo, liberar. Liberarla, ¿a quién? A ella. Liberarla de esta horrible prisión. Entonces, primero, muchos caballeros se puede reemplazar con el pronombre they. They, many brave knights. Many brave knights. Muchos caballeros valientes. El verbo had en pasado es lo mismo sin importar el pronombre personal. They had. Y el verbo intentar, attempt. Attempt es intentar y el pasado y el participio son attempted, porque es un verbo regular, attempted. Many brave knights had attempted y segundo verbo to free her, liberarla a ella. To free her, ¿de qué? From this dreadful prison, de esta horrible prisión. ¿Cómo nos queda la oración? En pasado perfecto, aquí está. Many brave knights had attempted to free her from this dreadful prison. Many brave knights had attempted to free her from this dreadful prison. Many brave knights had attempted to free her from this dreadful prison, but none prevailed. Gracias por haber estudiado esta lección y recuerden que en la descripción del video les dejo un link de descarga para que puedan bajar el contenido de la lección y puedan hacer sus prácticas en casa. Si les interesa este contenido, no olviden suscribirse al canal para recibir notificaciones cada vez que un nuevo video esté disponible. Hasta la próxima, amigos.